cerrar. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Ya llegó la hora, ¿verdad? Así es. Quisiéramos empezar con su impresión sobre la ley de modernización fiscal. Mira, obvio que cuando uno analiza una reforma fiscal que es por los gastos y por los ingresos, hace 2 semanas tuvimos el primer episodio y vamos a decir que a todo el mundo le encantó de cierto modo, porque es la parte simpática, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer con el dinero? Obvio que ayer nos tocó la parte que a nadie le gusta realmente, que es, oye, mira, ¿quién va a pagar? ¿Cuánto va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? Y efectivamente, bueno, mira, yo creo que es muy importante porque no se puede tener un debate sobre cosas que son especulaciones. Ya con la entrega ayer de la propuesta oficial, yo creo que ya abre un momento donde obviamente todo el mundo tiene que ir opinando, unos están a favor, otros están en contra, unos están contentos, otros están poco contentos, y vamos a ver mira, en qué medida algunas de las cosas, hay cosas dolorosas porque es una reforma que toca los ingresos, hay cosas muy buenas que yo creo que hay que celebrarlas, y hay otras cosas que esperamos parte, ¿no? de la dinámica que va a haber ahora con los honorables congresistas, que tendrá espacio para mejorar un poquito, modificar un poquito, que es parte, ¿no? de esta dinámica. Pero lo bueno es que ya tenemos el documento, ahora podemos hablar todos con propiedad y tratar de sacar lo mejor de esto, reconociendo que obviamente la parte de los ingresos nunca es simpática, y si los impuestos se llaman impuestos, es porque una buena razón, hay que imponerle a la gente, porque no es verdad que la gente va a ir corriendo cada mes ahí a la... Todo lo contrario, hay que salir detrás de ellos corriendo para que paguen impuestos. Eso es la realidad. Pero obviamente, mira, ahí toca entonces ver figura por figura, ver un poquito todo eso, y sobre todo yo creo que lo que es importante ahora es explicar a la gente lo que hay. O sea, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, para que entonces la gente pueda empezar a hacerse una opinión sobre todo eso. ¿Qué tan dolorosa, utilizando una expresión que usted usó recientemente, qué tan dolorosa sería la parte de las exenciones fiscales? Porque hemos visto ya sectores empresariales que inclusive previo al anuncio de este proyecto de ley ya se estaban quejando, ya estaban cuestionando la viabilidad de y hasta vaticinan que pudiera desincentivar el crecimiento de algunos sectores. Con esto pasa, don Henry, como con aquello de que queremos que el policía haga el trabajo, pero que cuando nos toque a nosotros nos dé un chance. Porque todos tenemos años quejándonos del tema de las exenciones, de que representan un 5% del PIB, de que deben revisarse, pero ahora veo que hay como una especie de queja generalizada. ¿Va a ser tan duro realmente el golpe para los sectores productivos? Ok, veamos, lo que hay hasta el momento, ¿no? Dentro de lo que se llama el gasto tributario, prácticamente lo puedes separar en 2 grandes bloques, ¿no? Hay cosas que corresponden a lo que vamos a llamar a exenciones, exoneraciones, que vienen por leyes, como el caso del ITEVIS. Sí. Que el ITEVIS es una parte muy significativa de este gasto tributario y corresponde al hecho de que a muchos bienes, hay muchos servicios, hasta el momento no se le está cobrando el 18, y a algunos bienes se le cobra el 16 en vez del 18, y esta diferencia pues crea lo que es teóricamente un gasto tributario. Del otro lado hay lo que corresponde a incentivos fiscales, leyes de incentivos fiscales, que es una dinámica un poquito diferente, y ahí obvio que es válido de vez en cuando y de cuando en vez revisar esas leyes de incentivos para hacer un balance de que mira cuál es realmente el supuesto sacrificio fiscal, y hay que tener mucho cuidado en cómo se calcula y ver frente a este sacrificio fiscal cuál es el retorno que se le dio al país o a la sociedad. Eso es perfectamente válido. Creo que ahí para evaluar si un incentivo es bueno. Un incentivo es bueno si cumple con 4 características. ¿Cuáles son? 1, tiene que ser muy bien focalizado. Por ejemplo, sobre el tema de la discusión de turismo, de Confotur.
yo creo que pudiéramos estar bastante de acuerdo todos en pensar que hace más sentido probablemente incentivar inversiones en pedernales que probablemente necesitan del incentivo. Que ese fue el objeto de creación de la ley. Que en Punta Cana o en el centro de la ciudad. Y ahí vamos a ir me voy a brincar directamente la cuarta característica que requiere un buen incentivo, que además de ser focalizado, condicionado, limitado en el tiempo, tiene que ser muy bien administrado. Y yo creo que ahí donde pecó esta ley, como en algún momento pecó la ley de la zona fronteriza, cuando hace 10 años atrás aparecieron fundas de cemento que no se le aplicaba el ITEVIS en la zona de Punta Cana, que nunca jamás era el propósito de la ley. Entonces, el hecho de que probablemente si vemos de buena fe algunas cosas que no debe haber pasado, de que probablemente algunas torres, algunos hoteles que están en el Distrito Nacional hayan recibido el beneficio de Confotur. Esto probablemente ha sido el motivo que haga de que sencillamente se elimine lo de Confotur. ¿Eso quiere decir que no va a haber más incentivos? No. Primero, si se elimina una ley de incentivo, es de ahí en adelante. No es hacia atrás. O sea que los que han recibido la exoneración en algún momento, esta exoneración, este incentivo es válido hasta que cumpla la fecha hasta donde estaba previsto. Lo cual quiere decir, y eso es muy importante, que cuando se elimina una ley de incentivo, el impacto recaudatorio prácticamente es nulo al principio. Es nulo porque tú no vas a estar recaudando de los que ya tienen el beneficio y solamente tú estarías recaudando de nuevos proyectos. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque pudiera ser, por ejemplo, mira, lo que se está dando en el caso de Zona Franca, donde ahora se está cambiando la regla, la regla para los operadores de Zona Franca. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Si hay unas disposiciones, yo tuviese la varita mágica, ¿verdad? Si yo fuera Mandrake o el genio de la lámpara, que no soy ninguno de los dos, ¿verdad? Yo pensaría 2 veces ese tema. Porque, mira, tenemos que ser muy pragmático. ¿Qué tú buscas con eso? Si tú buscas recaudación, ahí no hay nada que recaudar. Que de los 122 mil millones de pesos que se piensa recaudar con esto, ¿qué cuánto tú realmente vas a recaudar con eso? Ahora bien, ¿cuál va a ser el otro resultado? De que estamos mandando un mensaje que puede ser muy bien explotado por nuestros competidores regionales. Los Costa Rica, Guatemala, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, donde ya esta mañana están circulando en las redes internacionales de que ya con esta reforma fiscal República Dominicana está modificando, lo cual no es cierto, el régimen de Zona Franca. Entonces tengo que tener mucho cuidado en un momento cuando el presidente está buscando duplicar el tamaño de la economía y que en este momento muchas empresas grandes están buscando relocalizarse en la región. Es un buen punto. El friendshoring, el nearshoring. Yo creo que ahí, si hay una cosa que se puede revisar, que no significa ningún sacrificio fiscal, yo creo que si hay unas cosas que deberíamos de debatir de manera muy serena, es esto. Ahora, eso no quita que obviamente el objetivo de esta parte de la reforma, que es la parte tributaria, es incrementar los ingresos. Y la mejor manera de hacerlo no es por ahí. Impuestos sobre la renta y ITEVIS, que es ahí el grueso de las recaudaciones, por supuesto, y por ahí que hay que verlo con las cosas simpáticas y las cosas menos simpáticas. Henry, recordábamos que recientemente el CONEP había presentado un estudio junto con otra institución diciendo que pues gran parte o un porcentaje importante de la debilidad en nuestras recaudaciones se debía en cierta medida a la evasión fiscal.
En esta propuesta, ¿se está atacando la evasión fiscal y cómo se está haciendo? ¿En cuáles puntos? Sí, hay varias cosas, porque hay un lado que es la evasión fiscal, que ahí evaden unos formales y evaden unos omisos, y está el tema de la informalidad de la economía. Y definitivamente yo creo que uno de los objetivos de este conjunto de reformas, no solamente la fiscal, sino las otras colaterales, es lograr disminuir drásticamente los niveles de informalidad. Fíjese, ayer el ministro de Hacienda, Ruchi Vicente, mencionó una cifra en el caso del ITEVIS, el habló con un 47%. Creo que la cifra ha mejorado. Estuvo en 43% en el 2017, que fue la última publicación oficial de la DGI sobre el tema. Después se iba a actualizar, pero hubo el tema del COVID, entonces había que esperar. Creo que hoy en día, gracias a la factura electrónica, gracias a que la DGI y la DGA, que también es parte, ¿no?, de la región del ITEVIS, no han hecho un mal trabajo ahí. Yo creo que hay un esfuerzo que hace que efectivamente, si usted ve las recaudaciones del ITEVIS, este año prácticamente han crecido un 15% en comparación con el año pasado, y el crecimiento de la economía no es suficiente para explicarlo. Quiere decir que ahí sí, probablemente la evasión ha ido bajando. Entonces, hay una serie de medidas que se están planteando y de favorecer la formalización. Y en esto ahí, yo creo que sí hay que subrayar algunas medidas muy buenas, muy buenas. El tema de los anticipos. Sí. Esa es la eliminación de los anticipos. Claro, no es la eliminación a todo el mundo. Microempresas. Sí, primero, las grandes empresas no se le está cambiando. Y obvio, mira, yo creo que las empresas grandes y medianas deben de representar prácticamente el 80% del anticipo. Y el anticipo es muy importante para el flujo de caja de la administración pública. Entonces, hacer esta modificación fue haber escuchado, yo creo que unas necesidades del sector micro y pequeñas empresas, que es el tejido empresarial del país, es el 80% de las empresas. Yo creo que algo importante para que no haya evasión o para que las personas se sientan más motivadas, ese es el sistema del asunto, eso que está en una resolución del 2011, donde dice que una empresa, sin haber tenido que, una empresa grande, ¿verdad?, de esas que no tienen por qué pagar, pueden pagar el anticipo, presentan una factura a la DGI sin haber realizado el pago a quien le dio el servicio. Yo creo que esa es una parte que entiendo que se debería luchar por ella, porque esas empresas por lo regular tienen una política de pago de 60, 90 y hasta 120 días. Mientras tanto, ya esa factura que ese suplidor le dio ya está en la DGI, cogiéndole mora, cogiéndole cosas que esa persona no puede pagar. Y creo que ese sería un gran incentivo, sobre todo para las empresas que no son del pago del contado, sino para empresas de servicio, publicistas, desarrolladores, ese tipo de cosas. Sí, de manera general, y eso quizás no está todavía, porque quizás no era directamente el sujeto, ¿no?, de la reforma fiscal, sí, pero sí quizás de las otras reformas que tienen que acompañar esto. Tenemos que entender que para las empresas, especialmente las pequeñas y las micro, lo que vale, lo que cuenta es el flujo de caja. Exacto. Sí. Tener ganancia contable es fabuloso, pero el que nunca ha sido un empresario, él piensa que si hay beneficio, todo está bien. No, si usted tiene beneficio, pues no hay dinero en la caja para pagar el personal, para pagar la DGI, pagar los proveedores, TCS. eso se llama la quiebra. Exacto. La gente que quiebra no es porque tiene resultados negativos, es porque el flujo, la caja floja, pues el flujo de caja se convierte en una... Los gastos fijos suben. Y más en un país, y esto yo creo que es algo que es uno de los beneficios indirectos que tendremos a plazo de esta ola de reforma. ¿Cuál es hoy en día el insumo más caro en la economía dominicana? Es el dinero, la tasa de interés. Sí. Tenemos una inflación que por dicha ya se ha podido controlar debajo del 4%, pero la tasa de interés que todos estamos pagando, ¿cuánto es? 14, 15, 16, 18, 20%.
es muy costoso el dinero. Entonces, cuando efectivamente se va alargando los plazos, el cobro, porque los supermercados toman su tiempo, porque a veces el Estado toma su tiempo, financiar esta cuenta por cobrar a 3, 4 meses con tasas de interés tan altas, eso se te come la ganancia. Y de hecho, hoy en el mercado, fíjense que hay empresas pequeñas, saludables, que se están vendiendo porque ya el resultado neto, después de pagar los intereses, ya no lo hay. Y entonces el que logra comprar esta empresa es porque él es un cliente preferencial del banco, y entonces el que vende se financiaba al 18 y el que compra se financia al 11. Entonces, lograr bajar la tasa de interés va a ser para mí uno de los resultados que se busca, y eso sería uno de los beneficios importantes a plazo para la clase media. Porque para mí la diferencia entre clase media y clase baja es: clase media ya yo empiezo a tener derecho, yo soy sujeto de crédito, yo puedo tener préstamo para comprar una casita, un apartamento, pagar el vehículo, y entonces lo que más está afectando ahora es lo alto de la tasa de interés, que se supone que con todas esas reformas deberían de poder bajar. Buscando las reacciones más comunes de la gente en función de la propuesta de reforma, de duro golpe, que tablazo a la clase media, el romo, el alcohol, el tema de la vivienda, ¿verdad? Después de los 5 millones del IPI, está también las compras por internet. Y aquí siempre se arma una discusión que parece hasta cliché, que la clase media es la más golpeada, en función de lo que se ha presentado hasta hoy. Por sectores, ¿cuál es el más sacrificado? Interesante la pregunta. Yo quisiera poder decirte, de cierto modo, que muchas de las medidas que se han tomado van a terminar afectando más a los que tienen más dinero, quizás por primera vez. Le voy a dar un solo ejemplo. Por primera vez, sí. Pero que yo espero que esta vez, a diferencia de otras veces, que los pobres no vayan a salir a defender los intereses de los más ricos. No nos perdamos. ¿Cómo así? Escuchen esto. No nos perdamos. Esto es interesante. Te voy a dar dos ejemplos. En el impuesto sobre la renta se está creando una nueva escala, donde se va a pagar un 27%. ¿A quién afecta eso? A los que ganan más de 200,000 pesos mensuales. Levanten la mano todos, por favor. Levanten la mano. Levanten la mano. Levanten la mano, levanten la mano. No me atrevo. Sí. Levanta la mano, levanten la mano. No sé, Y aquí, ¿quiénes le pero levanten la mano? Búscamelo. Yo me hago entender. Estamos hablando del 1 o 2% de los asalariados. Eso está bien, eso está muy bien. Yo, si por mí fuera, no será 27. Yo le pondría un 30%, porque esta porción más alta de los salarios tiene que pagar más que la tasa que se cobra a las empresas. Es lo que normalmente voy a pagar. Bueno, ya, se igualó a 27, pues bien, esto me parece va en la buena dirección. Algo que pudiera ir en una mejor dirección, las placas, el marbete, ¿verdad? Eso es un punto. Que yo Okay. entiendo también que se va a duplicar, ¿verdad? Sí. Los que pagan 3,000 van a pagar 6,000, los que pagan 1,500 van a pagar 3,000. Está bien, ahí había espacio para cobrar más. Yo hubiese ido más lejos. Que es hacer lo justo. Que independientemente del año del vehículo o del dueño del vehículo, que se pague el impuesto en función de lo que cuesta el vehículo. 100%, mire. Sí, porque no es justo, señores. Eso se llama justicia fiscal. Esa es la equidad vertical. 100%. O sea, no es justo que un Toyota Corolla y un Porsche Cayenne, porque están del mismo año, estén pagando la misma placa. Eso no creo que sea justo. Son las cosas que se pudiesen haber mejorado un poco. Ahora, con el tema del ITEVIS,
que se está ampliando la base, que efectivamente eso quiere decir que muchos alimentos que no pagan van a pagar ahora el 18%. Lo que me parece bien, que ahí lo que se buscó proteger es lo que llamo los hogares del quintil 1 y 2, que son el 20 al 40% de los hogares más porque van a recibir una compensación adicional. La transferencia que están recibiendo, este aumento corresponde básicamente al adicional ITEVIS que estarían pagando en su canasta. Eso está bien. Ahora, eso quiere decir que efectivamente clase media, el resultado positivo de la reforma, tú no lo tienes a través directamente de los impuestos. Tú lo tienes en parte por los gastos que se van a estar haciendo. Pero antes de que pase a los gastos, que eso es muy importante, me sorprendió que el quintil 4 y 5 de la población, que son los que más dinero tienen, son los que más se benefician de la exención del IVA en la canasta básica familiar. Eso me sorprendió. Mira, y eso está confirmado por un estudio. Ayúdeme a aplatanar eso. No, sí. Mira, primero, es cierto que el discurso siempre ha sido acá, en otros países también, de decir que, mira, el ITEVIS o el IVA es muy injusto porque es regresivo. Pudiera ser que de un punto de vista de los ingresos sea regresivo, porque pudiera ser, que no es el caso, ahí tú tienes toda la razón, de que entonces los más pobres, como se dedican más a la compra de alimentos, que los alimentos, entonces pagan más de impuestos, terminan pagando una proporción de sus ingresos. Claro. Resulta que ya no es tan así en el caso de República Dominicana por la exoneración que había en los alimentos. De hecho, el PNUD, que es un organismo, vamos a decir, bastante independiente, ha hecho el estudio en el caso de la República Dominicana y confirma lo que tú dices, porque efectivamente los hogares del quintil 4 y 5 tienden, es cierto, compran muchos alimentos, sí, pero la proporción de los alimentos de su canasta no llega al 15%, que sigue al 50%, en el caso de los más pobres, entonces efectivamente ellos terminan pagando proporcionalmente un poco más de ITEVIS. Ahora, resolver las desigualdades sociales no se hace del lado del ingreso. Es ahí donde entonces el ITEVIS a veces puede ser considerado como regresivo, pero empieza a ser progresivo si lo vemos del lado de los gastos. O sea, la función del ITEVIS no es resolver desigualdades. La función del ITEVIS, nos guste o no, es recaudar. Y que con este dinero, siempre y cuando efectivamente desde el Estado se supone que hay una política adecuada de gastos sociales, de inversión en gasto público, en bienes públicos, eso entonces favorece más a los más pobres. Eso es la ecuación mágica. Por eso que por más que discutamos del tema de los ingresos, la clave de toda esta reforma va a ser en qué medida este dinero adicional esta vez se va a gastar mejor. Estoy empezando a recibir señales positivas en ese sentido y la primera señal ha sido la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal, que de hecho este presupuesto de 2025, que todavía no incluye la reforma, sí incluye las consecuencias de aplicar desde ya la ley de responsabilidad fiscal. Esto va en una buena dirección. Hay un punto en la reforma que es necesario que usted nos aclare. Y le aclare esto a quienes nos escuchan. Pero vamos a la pregunta, sí. Dale breve. ¿En qué persigue el gobierno con que quien gane de 52,000 pesos en adelante presente una declaración jurada de ingresos? ¿Qué se persigue con esto? Se persigue formalizar ya la economía. El otro día el ministro de Hacienda dio una cifra, y qué pena que yo no la anoté, de la poca cantidad de declaraciones juradas por el lado de las personas físicas. Sí, Yo creo que habló de 300,000. O sea, No, tiene que ser probablemente mucho menos. Sí, perdón, me equivoqué. La evasión en el impuesto sobre la renta de las personas es brutal. alcanza un 50%, ha bajado. En las compañías 65%. O sea, se ha mejorado.
ha ido mejorando un poquito en el caso de las personas físicas. Hay mucho espacio. Para eso, entonces, el primer tema es hacer que los que ganan más de 50,000 pesos mensual tengan que hacer una declaración independientemente de sus fuentes de ingreso. El paso siguiente... Y tiene que ser algo sencillo, Henry. No, porque, oye, es tan sencillo que mi apuesta razonable es que antes del 2027 tú no vas a tener que llenar esta declaración. El ADRI que te la va a llenar. Te la va a mandar, mira, este muchacho, de acuerdo a mis registros, que son mejores que los tuyos, dicho de paso, aquí es lo que tú tienes que pagar. ¿Tú estás de acuerdo? Yes. Sí, señor. Sí, en España, en Francia, la tasa de aceptación de esas declaraciones prellenadas es del 98%. Sí. Vamos a ir a esto. Y ahí, obviamente, tenemos que ver en qué medida eso permite. Y ahí yo creo que toda la sociedad tiene que participar de esto. Y yo no quiero, mira, designar el culpable favorito, pero yo creo que hay ciertas profesiones que tienen que ver con la salud, no estoy mencionando a nadie, que van a tener que cumplir un poquito más. Ya se acabó de que, mira, no cheque, solo efectivo, no transferencia, no tarjeta, no seguro. Eso no puede seguir. Señores, eso no puede favor. ser. Mire, mira, usted acaba de un tema, de verdad, o sea, lo felicito, porque lleva lo abstracto a lo concreto. Y eso es una de las principales indignaciones que uno tiene en este país. Pero si eso sigue... No cogen seguro, no cogen nada, tienes tú que pagar en efectivo. Pero es culpa de nosotros. Sí, eso es verdad. Porque seguimos siendo ahí. No, o sea, eso nosotros vamos a tener que llegar a un momento donde ya este tipo de evasión ya no sea más el matatán y que el que esté cumpliendo ya no puede ser más el pendejo. Yo creo que tenemos, mira, si queremos realmente tener el país con el cual todos soñamos, de que se duplique el tamaño de la economía y que todo el mundo pueda recibir los frutos, entonces todas esas cosas tienen que ir desapareciendo. Le toca al Estado hacer su parte, le toca al sector privado hacer, y a cada uno de nosotros como ciudadanos nos toca. Y nosotros que tenemos este privilegio, que está en una responsabilidad de tener acceso a los medios de comunicación, tenemos que ir educando, hablando las cosas como son, de no caer en populismo que no es barato, te sale muy costoso este populismo, ¿verdad? Te sale muy costoso. Claro. Mire, tenemos la oportunidad con esas reformas de que dentro de 10 años podamos tener un país formidable, país con una economía que es el doble de ahora, pero sobre todo que todo el mundo esté recibiendo los frutos de eso. Yo les digo que sin esas reformas no será posible seguir creciendo de esta manera, y el activo más preciado que ha construido esa sociedad, que es esta paz social, esta tranquilidad política, está en peligro si no hacemos las reformas. Por eso que yo entiendo que por más, o sea, yo todavía, como todo el mundo, estamos hasta mañana con la resaca de lo que se presentó ayer. Y eso es normal. Yo creo que poco a poco tratemos de ver cuál es la dinámica de todo esto y entender que quizás esta vez, más que nunca, vale la pena pensar que eso va a ser para algo bueno esta vez. Muchas gracias al economista Henry Ebrard por haber estado compartiendo con nosotros algunos aspectos, ¿verdad?, de la ley de modernización fiscal. Más adelante también lo tendremos por aquí porque son tantas cosas claro que esta historia continuará. Exacto, esta historia continuará.